Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. ¿Piensas visitar la nación insular más pequeña del Mediterráneo y buscas algunos consejos útiles? Has llegado al lugar correcto. En este vídeo te recomendamos sitios para comer, cómo moverte por el país y otros tips útiles que te ayudarán a planificar tu viaje y disfrutar de Malta. Comenzaremos con lo más básico. Para aquellos nuevos en este país maravilloso, Malta es un archipiélago que flota entre Sicilia y la costa norte de África, con sus 3 islas habitadas, Malta, Gozo y Comino. Malta es un destino popular de verano. Sin embargo, si realmente quieres aprovechar al máximo tu estancia en Malta, evita visitar la isla en julio y agosto. La mejor época para visitar Malta es de septiembre a junio, cuando las calles están menos concurridas y el tráfico no es tan caótico. Si eres un amante de la playa, aún puedes darte un chapuzón en el mar en un día soleado. Quizás incluso tengas toda la playa para ti solo. Si bien Malta tiene algunas playas impresionantes, el mar puede ser implacable. Cada año, varias personas mueren tras ser arrastradas por olas o corrientes. Nada únicamente en las áreas designadas, y no te acerques demasiado a la orilla cuando el mar esté agitado. Siempre es una buena idea leer sobre las leyes locales cuando se viaja a un lugar nuevo. En Malta te pueden multar por caminar por las ciudades sin camisa, consumir alcohol en la calle y encender fuego en la playa. Además, el baño nudista está prohibido en las playas maltesas. Malta es un destino popular de sol y mar, pero el país es mucho más que sus hermosas playas. ¿Sabías que Malta alberga algunas de las estructuras megalíticas más antiguas del mundo? Mientras tanto, La Valeta está repleta de joyas arquitectónicas que albergan obras de arte de valor incalculable. La antigua ciudad de Mdina es otra visita obligada. En el canal encontrarás vídeos de las ciudades de La Valeta, Mdina y los templos megalíticos malteses. Te invitamos a verlos y comentarlos. Gracias. Malta es mucho más segura que la mayoría de los países europeos, incluso de noche. Sin embargo, toma precauciones de sentido común como guardar bien tu cartera y cuidar tus cosas, sobre todo en las zonas turísticas más concurridas. El suministro eléctrico es de 230 voltios y los enchufes utilizados son tipo G, de 3 clavijas. Si necesitas cargar varios dispositivos electrónicos, asegúrate de llevar contigo un adaptador y un ladrón. Contrariamente a la creencia popular, en Malta llueve, y mucho. Es muy poco probable que llueva en verano, pero en otoño e invierno pueden haber tormentas bíblicas. Antes de viajar a Malta, hemos consultado varios blogs y todos recomendaban alquilar un coche para recorrer las islas. El principal motivo era que Malta cuenta con un sistema de transporte público ineficiente y las atracciones están esparcidas. Es verdad, el país insular de Malta es pequeño pero no minúsculo. Tiene una superficie de más de 300 kilómetros cuadrados. Los sitios a visitar no están concentrados en una sola ciudad y necesitas transporte. Nosotros hemos recorrido Malta en transporte público, buses y ferry. La isla cuenta con una buena red de ferry y autobuses con un amplio horario y frecuencia. Es todo un lema que los autobuses en Malta tardan o no pasan. Por experiencia podemos decir que los autobuses no han tardado más de unos minutos, y es comprensible porque las rutas son largas, y según la zona hay mucho tráfico. Con un coche también vas a encontrar tráfico y muchos atascos. El coste de los buses no es alto. Un billete sencillo en Malta cuesta 2 euros de día y 3 euros de noche. Estos billetes se compran al conductor y se pagan con tarjeta.
En los terminales de bus hay máquinas expendedoras, donde puedes comprar o recargar viajes a un coste más económico. 12 viajes cuestan 15 euros y una tarjeta con viajes ilimitados durante 7 días tiene un coste de 21 euros. Nosotros hemos comprado esta tarjeta, y aunque hemos estado en Malta solo 5 días nos ha salido a cuenta. El aeropuerto de Malta se ubica a 20 minutos en bus de La Valeta. El coste del billete es el mismo, 2 euros. Si te lo puedes permitir, alójate en La Valeta, pero si optas por algo más económico y te alojas en otra parte, busca un hotel cerca de una estación de autobuses o con zonas de estacionamiento, si alquilas un coche. Nosotros nos alojamos en Cardor Complex, aunque no lo recomendamos. Cerca está la estación de autobuses St. Paul's Bay, y desde aquí puedes llegar a cualquier parte de la isla. En La Valeta la estación de buses está justo al lado de la entrada al casco histórico. Aquí encontrarás los mejores puestos de comida callejera, sobre todo los que están en el lado de la Fuente de los Tritones. Sobre la comida hablaremos más adelante. Alquilar un coche es la manera más cómoda de moverse por Malta y Gozo. Si te decides por el coche, ten en cuenta estos consejos. En Malta conducen con mucha velocidad, de manera imprudente, y no respetan las señales. Eso sí, respetan a los peatones. El aparcamiento en las zonas céntricas es escaso o nulo y muy caro. Si vas de Malta a Gozo, o viceversa, tienes que cargar el coche en el ferry y pagar. Los guardias de tráfico vestidos con uniformes verdes y cara de soberbios, están dispuestos a poner multas a los conductores de coches de alquiler, que son fáciles de reconocer por su matrícula. Si vas a Gozo desde la isla de Malta, obviamente tienes que coger el ferry. Nosotros tomamos el ferry desde la terminal de Zirkewa. Ten cuidado, cuando bajas del bus te asaltan varios vendedores preguntándote si quieres ir al ferry. Evítalos, te guiarán a los ferry privados, que cuestan 15 euros el viaje. Tú dirígete al edificio grande que está próximo a la parada de bus. Aquí está la terminal de ferry pública. Ir a Gozo o Comino es gratis, la vuelta tiene un coste de 4,65 euros. Nunca pasarás hambre en Malta. Con muchas verduras frescas, mariscos, quesos y pan, la comida maltesa tiene algunos de los mejores sabores del Mediterráneo. Los frugales cocineros italianos y los talentosos árabes combinaron sus habilidades para crear una de las primeras cocinas de fusión del mundo. La comida callejera tiene mucha presencia en Malta. El top de la lista son los pasticci, pequeños pasteles hojaldrados rellenos de ricota u otros quesos, jamón o vegetales. Son deliciosos y económicos. Los arancini y la pizza siguen la lista. Como hemos comentado, los mejores puestos callejeros que hemos probado han sido los ubicados alrededor de la terminal de autobuses de La Valeta. Fitira es un tipo de pan plano, preparado sin levadura. La corteza es espesa pero la textura de su miga es liviana. Este tipo de pan es patrimonio cultural y material del archipiélago maltés. Como cualquier pan, la fitira se rellena de cualquier cosa. En The Submarine, en el centro de La Valeta, sirven unos bocadillos deliciosos. Los rellenos son abundantes y los puedes combinar a tu gusto. Puedes pedirlos para llevar o comerlos en la terraza. Un local con un ambiente alternativo, donde también sirven buenas fitiras maltesas, es Gugar Hangout.
Aquí los bocadillos van acompañados de patatas chips y ensalada. El menú incluye también opciones veganas y sin gluten. La comida no es cara, en cambio el precio de la cerveza es un poco alto. No aceptan pago con tarjeta, solo efectivo. Muchos sitios en Malta cobran solo en efectivo, sobre todo en los puestos de comida callejera y pequeños bares. En tu visita en La Valeta seguro pasarás por la céntrica y transitada calle de la República. Haz una parada en el bar-restaurante La Valette, ubicado al principio de esta calle. Es un lugar bastante singular, pues es una mezcla de bar de barrio y arquitectura clásica. El trato es excelente, son muy amables y cuidan al turista. Es el único lugar en Malta donde hemos encontrado gente amable y servicial. En nuestra opinión, los camareros malteses son poco atentos, nada serviciales y tienen un toque de engreídos. Solo te regalan una leve sonrisa cuando sacas la cartera. Repetimos que es nuestra opinión, esperemos que tú tengas una mejor experiencia. En La Valette puedes disfrutar de un abundante desayuno inglés por solo 5 euros. El plato estaba muy rico y había mucha cantidad, hasta la hora de cenar no tendrás hambre. El café o té está incluido en el precio. Más económico, imposible. Nos gustó tanto el sitio que volvimos el día siguiente a comer un menú. Tienen 3 opciones de menú. Elegimos los espaguetis con salsa de conejo y de segundo también un plato a base de conejo, para estar seguros que hemos probado el plato típico maltés, el conejo. Otra opción económica y con una muy buena relación calidad-precio es el restaurante de Granaries. No es el restaurante más elegante, pero el ambiente es agradable. Las chuletas de cerdo estaban frescas y en su punto. El restaurante está situado próximo a la iglesia de San Publio, a un corto paseo de la Fuente de los Tritones. Por cierto, Malta cuenta con más de 360 iglesias, una para cada día del año, pero están abiertas solo las iglesias de pago. Si visitas Gozo y te apetece comer pasta, te recomendamos el restaurante Ottavo Senseo, ubicado en el corazón de Victoria. El lugar es muy bonito, limpio, el personal es correcto y la comida bien presentada. Los espaguetis a la carbonara estaban muy buenos. La pasta estaba en su punto, aunque el bacon un poco salado para nuestro gusto. Con la bebida te ofrecen unos entrantes de cortesía. Malta está rodeada por el mar, por lo que aquí encontrarás algunos de los mejores y más frescos mariscos. Dicen que en Marsaxlokk encontrarás el marisco y pescado más fresco del país. El pequeño pueblo es famoso por sus coloridos barcos de madera, llamados lusu, y por el mercado de pescado, que se celebra todos los domingos. Si visitas el mercado dominical, ármate de paciencia porque está muy concurrido. Nosotros visitamos Marsaxlokk entre semana y paseamos por el puerto sin aglomeraciones. Junto al puerto hay bares y restaurantes para disfrutar de un plato de marisco o pescado fresco. Comimos una ensalada de pulpo en la nostra padrona.
Estaba muy buena y bien presentada, no podemos decir lo mismo del servicio. Si has seguido el vídeo hasta aquí es que lo has encontrado interesante y útil. ¿Por qué no nos regalas un like o un comentario? Nos ayudaría mucho. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.